¿Cómo está? Qué bueno, Robert. Gracias por contestar. Bien, entonces vamos a comenzar. Eh, Aquí les traigo el tema de concurso de delitos, que solamente vamos a dedicar unos minutitos a recordar, em, que también mencionar sobre el concurso de delitos. Ya, entonces ya sobre esto ya no vamos a hacer ejercicios, etcétera, sino bastante cortito. De todas maneras, es importante, ¿no? Cuando hablamos de concurso de delitos, nos referimos al hecho de que una o varias personas realizando una o más acciones cometen varios delitos, es decir, dos o más delitos que se valoran dentro de un mismo proceso. Entonces, en este caso, estamos hablando de conductas delictivas que van a ingresar para su juzgamiento dentro de un solo proceso. Bien, hay dos clases de concurso. Si recordamos, concurso formal, ¿no? ¿Alguien puede ya dar una idea? ¿Recuerda qué es el concurso ideal? A ver, le cedo la palabra. ¿No? Meramente un pantallazo, nada más, y luego un poquito más hablamos. En el concurso ideal, llamado también, a través de una acción se generan varios delitos. En cambio, en el concurso real, tienen que haber varias acciones que van a dar lugar a varios delitos, ¿no? Esa es la diferencia esencial entre los dos tipos de concurso. Antes de hablar de cada uno de ellos un poquito más, recordamos que hay varios principios que se establecen para la aplicación de la pena de acuerdo a las legislaciones también. Eh, los que más son el principio de acumulación. ¿Alguien, a ver, puede mencionar en qué consiste este principio de acumulación? Mm, ¿Ya? ¿Y cómo se sancionará cuando hay varios delitos? Suman las condenas, ¿no? Las sentencias. Y a eso se le dice sumatoria. ¿Ya? Muy bien. Eh, no, en ese caso Ese es vamos a ver otro qué principio. otro principio, ¿no? Bien, entonces el principio de acumulación, ya precisando, se refiere a la sanción que se aplica a un ciudadano por haber cometido un concurso de delitos, tomando en cuenta, eh, sumando más bien, eh, de acuerdo al número de delitos que se han cometido, ¿no? Por eso, eh, en algunas legislaciones podemos observar, escuchamos que se ha aplicado una condena de 100 años, de 200 años, ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que se han ido sumando las diversas penas establecidas para cada delito y esa sumatoria total es la que se aplica, ¿no? Supongamos que para un hurto están 10 años, para un homicidio 20 años, un asesinato 30 años, entonces se van sumando todas esas penas y de ahí resulta la pena final, la pena total.
Ese es el principio de acumulación, ¿no? Se van acumulando las sanciones. Doctora, En buen cambio, día. Mary, adelante. Buen Una día. consulta. El principio de acumulación en Bolivia todavía no tenemos, ¿no? No, no, no se Porque aplica el principio de acumulación en Bolivia, ¿no? Tenemos el sistema mixto, que lo vamos a mencionar de un momento. Este principio de acumulación, por ejemplo, lo tienen algunos estados dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos aplican este principio de acumulación. Bien, entonces, pasando a otro de los principios, tenemos el de absorción, que nos estaba mencionando hace rato, si mal no recuerdo, Robert, ¿no? En el principio de absorción se toma en cuenta la pena mayor y esta pena absorbe a las penas menores, ¿no? Supongamos que se han cometido 3 delitos, la pena mayor es de 20 años, los otros tienen, supongamos, 10 y 5 años, entonces se aplicará la pena de 20 años, ¿no? Porque se habría absorbido a las otras sanciones de los delitos menores. Bien, ese es el principio de absorción. Por otra parte, tenemos el principio de cuenta eh, las diferentes sanciones, pero como elemento rector, como línea rectora, se toma en cuenta la sanción del delito mayor. Y una vez que se ha tomado en cuenta, perdón, esa sanción para el delito mayor, se puede adicionar eh, un cuarto, un medio, un tercio, etcétera, de acuerdo a la legislación de sanción por los delitos menores, ¿no? Nuestra legislación, enseguida vamos a ir viendo, toma en cuenta, adiciona en el concurso ideal una cuarta parte, hasta una cuarta parte, y para el concurso real hasta una mitad. Bien, perdón un segundo, voy a tomar agüita, siempre en la mañana me levanto un poquito ronca. Bien, entonces nuestra legislación asume este principio, ¿no? Entonces, les reitero, se toma en cuenta la pena del delito mayor, pero se puede adicionar un porcentaje para la pena total. Bien, entonces vamos viendo mm, cada uno de los concursos ahora. Tenemos el concurso ideal o formal. A ver, aquí ya les voy mencionando algunos elementos. Alguien podría comentar, y ya con esto creo que podemos ir recordando en qué consiste el concurso ideal. ¿Quién quiere explicar? A ver, adelante. Bueno, considera, pues, Daniel, ¿no? sí, doctor, podríamos Ya. decir que una, que una acción podrían exigir varias acciones de acuerdos legales, o si no, pueden, o si no, observar varias acciones, pero toda acción. A ver, no sé si solamente yo no te estoy escuchando muy bien, Daniel, o a ver, alguien más del curso mencione, ¿se le escuchó claramente a Daniel o también hay el problema este? No, doctora, creo que su señal está mal y no, medio borroso se le escucha. Ya, gracias. Em, sí, se te está escuchando un poco entrecortado,
A ver si nuevamente puedes intentar. O si no, vamos antes a ver otra persona que vaya participando y luego Daniel nuevamente. A ver, Robert. Entonces creo que tenemos el mismo problema. A ver, los demás que dicen, también estamos con el problema, con el mismo problema con Robert. Sí, Sí, doctora, doctora, está mala. Sí, No, doctora. no, nada. Ya, Siléncienlo porque no creo que tampoco los está escuchando. sí, El concurso ideal es cuando con una sola acción se violan o rompen uno o varios bienes jurídicos. ya, gracias, Joel. Sí, ha habido un problemita con Robert y Daniel antes, pero ya Fabricio, ¿no? Nos estaba mencionando de manera ya más nítida que con una acción se cometen varios delitos. En esencia, en eso consiste el concurso ideal. Una acción, varios delitos. Es decir, se van infringiendo varias disposiciones legales. En ese caso hablamos de un concurso ideal heterogéneo o varias veces infringe la misma disposición legal. Entonces, en ese caso estamos hablando de un concurso ideal homogéneo, ¿no? Ejemplo, bueno, no sé si era el mismo ejemplo o uno similar, más bien diré, el que hace rato nos estaba planteando Robert, no le pudimos escuchar, pero supongamos que en el primer caso, si son varias disposiciones legales, una persona lanza una bomba y puede ocasionar daños y quitar la vida a alguna persona, ¿no? O a más de una persona. Entonces ahí hablaríamos de varias disposiciones legales. Ejemplo, el delito de daños y el delito de asesinato, supongamos. Bien. En cambio, si fuera varias veces la misma disposición legal, solamente supongamos esa bomba se ha lanzado contra un grupo de personas, entonces podríamos hablar eh, de la misma disposición legal, asesinato, digamos, ¿no? A cuatro o cinco personas. Entonces, se pueden dar estas dos modalidades dentro de un concurso ideal. ¿Sí? Y la sanción que establece nuestra legislación eh, es una aplicación mixta, ya habíamos adelantado, ¿verdad? La pena para el delito más grave, pero se da la potestad al juez de poder aumentar hasta un máximo de una cuarta parte. A ver, ¿alguien puede leer el artículo 40 en este caso, el 44 es el concurso ideal? Sí, aquí hay un lapsus. Si mal no estoy recordando. A ver, ¿alguien el artículo Sí, 44, doctora, concurso ideal? es el concurso ideal. Artículo Bien, 44, concurso ideal. El que con una sola acción u omisión violare diversas disposiciones legales que no excluyan entre sí, será sancionado con la pena del delito más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta en una cuarta parte. gracias, Natalie. Bien, entonces es esa la forma en que asume nuestra legislación. Fíjense, la pena para el delito más grave. Pero no es impositivo que tenga que adicionar una cuarta parte. El juez valorará de acuerdo al caso y podrá aumentar hasta
un máximo de una cuarta parte. Podría aumentar algo menos también, ¿verdad? Porque nuestra legislación está indicando pudiendo aumentar, podrá aumentar el juez, ¿no? No es impositiva esa mención. Entonces, pero el límite no podrá pasar de una cuarta parte en estos casos. Bien, bueno, pasamos al concurso real. El concurso real, ¿en qué consiste? A ver, vamos explicando. ¿Quién quiere participar? También acá. Le cedo la palabra, si alguien desea. ¿Nadie? Bien, entonces señalamos el concurso ideal implica la realización de varias acciones que generan varios delitos. En este caso, estamos hablando de acciones independientes que van a generar diversos delitos, ¿no? Eh, eh, Puede ser, ejemplo, que una persona cometa el día 5 de, de mayo o un robo, supongamos, ¿no? En fecha 10 comete una violación, en fecha 11 comete un asesinato. Bien, entonces en este caso estamos hablando de varias acciones que van a dar lugar a varios delitos, pero todos estos van a ser sancionados dentro de un solo proceso. Se van a juzgar dentro de un solo proceso. Natalie, adelante. Una consulta. ¿Qué sucede en el caso, digamos, de que el autor haya cometido los hechos en el mismo día, digamos, uno seguido tras otro? Ejemplo, en el caso de un secuestro. Primero secuestra a la persona y ya estaría cometiendo un delito que es la privación de libertad. Y luego, posterior, digamos que ha querido cometer o ha querido extorsionar a la familia. Y posterior ha cometido homicidio o asesinato, ¿no? A la víctima. Entonces, esto también contaría como un concurso real. Contaría con un concurso real si son acciones independientes, ¿verdad? Ahora, el juez tendrá que analizar si tienen estrecha conexión esos hechos, ¿verdad? Quizá porque tú decías, ha querido extorsionar, pero eso yo vería como un aspecto independiente. Luego de que sucedió el hecho, ya va a cometer otro hecho, ¿verdad? Ya no se puede considerar una sola acción, ya serían acciones independientes. Entonces, pues, tendríamos que hablar de un concurso real. Así se hayan cometido en un solo día, ¿sí? Si es un solo día, igual, si son acciones independientes, pues se toma como concurso real. ¿Bien? Ahora, si hay una estrecha relación que se ha generado entre ambos casos, ya podría dar un concurso ideal. ¿Bien? Pero por lo que me decías, bueno, una vez que se cometió el hecho, ya se cometió el secuestro, después ya se busca extorsionar a la familia, entonces ya hablaríamos de un hecho independiente, si bien es en relación al otro, pero no es la relación que ha surgido inmediatamente de manera directa, ¿no? Sino que ya se ha querido, si hablamos del secuestro, ¿verdad? El secuestro, ¿qué busca? Bueno, después lo vamos a analizar. El secuestro busca eh, obtener un beneficio económico, ¿no? Entonces, bueno, tú me estás hablando de otro tipo penal de extorsión, pero si vemos el tipo penal, lo vamos a analizar en otro momento. El tipo penal de secuestro tiene como finalidad obtener un beneficio económico. Si la persona va a pedir por retener a una persona a cambio de su libertad el dinero, estaríamos hablando del mismo tipo penal.
¿no? No de una extorsión que ya es otro tipo penal. Pero tú me planteabas como una extorsión, entonces estaríamos hablando de otro tipo penal. Pero si está en función a que hubo un pequeño corte cuando estuviste hablando, Natalie, ¿no? Si a cambio de la libertad la persona está buscando que se le dé dinero, estaríamos hablando de un solo tipo penal. Y ahí inclusive pues no habría concurso de delitos, solamente sería el tipo penal de secuestro. Estaríamos hablando de un solo tipo penal. ¿Bien? Doctora, Entonces, Sí, buen doctora. día. eh, buen día, Buenos ¿quién? días, doctora. Buen día, ¿quién quiere ir? Quería hacerle una consulta. No sé si el ejemplo que le voy a dar es un concurso real. Bueno, a mi parecer sí. En caso de las violaciones, para que no sean descubiertos el violador, generalmente lo que hacen es más asesinarla, ¿no? En ese caso sería un concurso. Es un concurso ideal, ¿no? Porque el sujeto, para culminar su acción, para evitar que la persona se defienda, que pueda pedir auxilio, etcétera, le quita la vida, ¿verdad? Entonces, hablamos de un concurso ideal. Con una acción está cometiendo más de un delito, estaría cometiendo, ¿verdad? Ah, Porque ya, perfecto. Está bien. eh, sí, sería parte de, finalmente, el mismo hecho, ¿sí? El mismo hecho. Entonces, un concurso ideal en esos casos. Bien, bueno. En este caso que estábamos hablando del concurso real, también se puede presentar em, un concurso homogéneo o heterogéneo, ¿ya? Pero en este caso, claro, sería concurso real homogéneo, concurso real heterogéneo. ¿Cómo tendría que ser? A ver, ¿alguien puede mencionar cómo sería un concurso real homogéneo y cómo se presentaría un concurso real heterogéneo? A ver, anímense, piensen. Hemos dicho homogéneo, vulnerar la misma disposición legal. Heterogéneo, diversas disposiciones legales, ¿no? Diversos tipos penales. ¿No se les ocurre cómo tendría que ser? Ejemplo, homogéneo. Eh, digamos, Justino, hipotéticamente un hombre, ¿sí? Justino comete un robo el día jueves 3 de mayo a las 8 de la mañana. A las 11 de la mañana, Justino ingresa a otra tienda, supongamos que fue antes una tienda también, o podría ser una casa, ¿no? Ingresa a otro lugar y comete otro robo, ¿sí? Y al día siguiente, nuevamente, comete un robo la misma persona. Entonces, en ese caso estamos hablando, en todos estos casos estamos hablando del mismo tipo penal. Se está vulnerando la misma disposición legal, ¿verdad? Robo, robo, robo. Bien, entonces, ese es un concurso homogéneo. Sería heterogéneo que, digamos, el mismo Justino, ¿ya? Otra situación. Justino comete un robo el día lunes. El martes comete un asesinato y el mismo martes comete una estafa, ¿sí? Estamos hablando en este caso de tres tipos penales, pero son acciones independientes, ¿verdad? Acciones independientes que han dado lugar a vulnerar diversas disposiciones legales. Por eso se denomina heterogéneo.
pero como estamos hablando de un concurso real, estamos hablando de acciones independientes, ¿verdad? Esa es la diferencia, entonces, entre un concurso real homogéneo y un heterogéneo. Ahora bien, la sanción en nuestra legislación está establecida y también la previsión para el concurso real en el artículo 45 del Código Penal. Entonces, a ver, ¿qué sanción es? ¿Alguien puede señalar qué sanción se aplica de acuerdo al artículo 45? ¿Me están escuchando, chicos, chicas? Ah, pensé que cerré mi micrófono. A ver, ¿quién Se quiere sanciona participar? la Iber. pena más, doctora, Iber, se sanciona la pena más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta la mitad. ya, muchas gracias, Iber. Entonces, es esa la sanción que se aplica. Fíjense que es también la aplicación de un sistema mixto, ¿verdad? Se toma como referencia la pena mayor y a esa pena más grave se le puede adicionar hasta una mitad. También aquí se da la potestad al juez que valore de acuerdo a los hechos cometidos cuánto va a adicionar, ¿verdad? Podría adicionar máximo hasta la mitad de la sanción. Bien, entonces es eso en cuanto al concurso mm, real y bueno, al concurso en general de delitos con esta con este breve repaso. Quizá nos correspondería además leer el artículo 46. A ver, ¿alguien lee el artículo 46 para finalizar este repaso? Doctora, A ver, ya, dale y ver. artículo 46, sentencia única. En todos los casos de pluralidad de delitos, corresponde al juez que conozca el caso más grave dictar la sentencia única, determinando la pena definitiva para la totalidad de los mismos, con sujeción de las reglas del Código de Procedimiento Penal. Bien, muchas gracias. Entonces, aquí pues está indicando, ¿verdad? De que tiene que haber una sentencia única, no pueden haber diversas sentencias cuando hay la comisión de esta pluralidad de acciones, ¿verdad? Ya sea en el concurso ideal que nos va a dar lugar a diversas vulneraciones de las normas jurídico-penales, es decir, va a haber varios delitos, o también en el concurso real que va a haber pluralidad de delitos. Bien, entonces solamente debe haber una sentencia única, por eso se lleva eh, a un solo proceso, ¿verdad? Se reúnen, así sean varias acciones, no pueden haber varios procesos. Debe haber un solo proceso y por tanto también una sentencia única. Y ya, claro, en lo demás, en el procedimiento en sí que se va a aplicar, ya se aplicará pues las reglas del procedimiento penal, ¿verdad? Nosotros estamos ahora enfocando simplemente desde el punto de vista sustantivo. Siempre recuerden, ya la parte adjetiva implica el código de procedimiento penal a aplicar en lo demás, ¿no? En el procesamiento en sí, la forma de dictarse la sentencia, etcétera, etcétera. Bien, entonces con esto habríamos concluido este breve repaso, además de este tema. ¿Y alguna duda ha quedado? Bueno, en general habíamos repasado, recuerden, hemos repasado un poco de la teoría del delito, en la parte de los elementos genéricos del delito, hemos hablado del iter criminis, también ya habíamos trabajado con ejemplos, etcétera. Ayer habíamos estado precisamente con ustedes, ¿verdad? En la clase revisando los ejemplos que habían trabajado en iter criminis, también los ejemplos en participación criminal. Y bueno, les traía además este tema porque es importante ya para nuestro avance. Enseguida yo les voy a explicar también la metodología que vamos a emplear en la gestión,
pero para ese avance estos temas vamos a ir de tanto en tanto tocando, ¿no? Entonces, por eso hemos hecho ese repaso. Bien, y bueno, les decía, luego de esto vamos a ver la metodología después de nuestro breve descanso que vamos a tener de 1 o 2 minutitos, porque hoy día salimos un poco antes de la clase por la clase que ustedes tienen después, ¿verdad? Entonces, vamos a ver luego esa metodología. Y una vez que se corte el Zoom, se va a cortar de unos 2 minutitos, ingresan, como ya acostumbramos, al mismo link. Bien, y ahí vamos a hacer ese breve, o les voy a indicar la metodología. Bien, ¿alguna duda en este pequeño lapso que tenemos? Para los que ingresaron al último, bueno, también ya escucharon, ¿no? Van a volver al mismo link. Bien, entonces, Doctora, una última preguntita. Mary. Digamos, en el concurso de delitos, pongamos que son, bueno, varios delitos de esta persona y que Ujú. sumados así tomando en cuenta el artículo 46 y todos los artículos, es más de 30, pero la Constitución dice solo 30, entonces se tiene que respetar eso, ¿verdad? Ah, muy bien. Gracias, Mary. Ha sido muy pertinente tu participación. Sí, el límite va a ser 30 años de presidio sin derecho a indulto. Esa es la pena mayor, ¿no? Así se trate de concurso de delitos, no puede pasar de ese límite. El juez tendrá que valorar los hechos y tomar en cuenta ese límite. Bien, entonces no se puede sumar, digamos, 40, 50 años que podrían llegar, digamos, varios delitos. El límite va a ser siempre 30 años. ¿Ya? Muy importante, sí, tu acotación. Gracias, gracias, Mary. Eso hay que tomar en cuenta. Bien, bueno, entonces cerramos aquí, vayan descansando y luego ingresan al mismo link. ¿Ya? Los espero Listo, entonces. doctora. Hasta, hasta un instante. Bien, continuaremos. Aunque están un poco menos, ¿no? Pero yo creo que van a volver a entrar, salvo que ya se hayan ido. Bien, les había dicho que el primer tema era de repaso de algunos contenidos que nos van a servir para esta gestión. Ahora les voy a señalar qué metodología vamos a emplear para analizar los tipos penales. Bien, entonces vamos a ello. Para lograr el alcance, hasta dónde vamos a llegar cuando veamos los tipos penales, les presento aquí algunos aspectos. Bien, esencialmente vamos a ver estos puntos. Primero, algunos elementos doctrinales o jurisprudenciales que tienen relación con el tipo penal. Luego vamos a hacer un análisis de la estructura del tipo penal para pasar también a ver la compatibilidad con principios limitadores del poder penal
Y finalmente, algunos aspectos de política criminal relativos al tipo penal que estemos analizando. Em, Ahora bien, vamos a ir desglosando un poquito estos puntos, explicando para que se comprenda mejor lo que vamos a hacer. Quiero aclararles de inicio que en todos los tipos penales no vamos a seguir estrictamente este esquema. Em, de acuerdo a los tipos penales, podemos más incidir en alguno de los aspectos que les voy a ir explicando o en otro de los aspectos, ¿no? Pero esencialmente vamos a ver sí la estructura de los tipos penales, ¿no? Y ya cuando tengamos un mayor avance, como les hablaba en alguna de las clases, poco a poco ya vamos a ir incidiendo solo en algunos elementos inclusive. Bien, entonces, a ver, denme un segundo, voy a contestar al ayudante. Bien, en el primer punto, ¿no? A ver, para los que acabaron de ingresar, estamos desglosando los puntos esenciales que vamos a eh, ver en esta gestión, ¿sí? O sobre lo que vamos a tocar. Si bien ustedes ya han hecho un trabajo sobre los elementos del tipo penal, enseguida les voy a explicar cómo vamos a continuar con ese, en función a ese trabajo también que hicieron, ¿ya? Bueno, vamos. Para los que, ¿no? Para los que ingresaron, estamos hablando, abierto tu micrófono, por favor. Siempre y cuando ingresen, cierren su micrófono, ¿ya? Inhabiliten. Y cuando participen, lo habilitan, por favor. Bien, estaba recordando para los que han entrado, porque han entrado varios. Ya cuando comencé, estamos hablando de estos puntos esenciales que vamos a ir siguiendo como metodología en esta gestión, ¿no? Luego del repaso que hemos hecho. Entonces, respecto al primer punto, en cuanto a los elementos doctrinales o jurisprudenciales. Vamos a ver qué señala la doctrina, nos vamos a preguntar qué señala la doctrina respecto a X tipo penal que estemos analizando o qué señala la jurisprudencia, ¿no? O podemos solamente tocar respecto a un tipo penal elementos doctrinales o de acuerdo también al tipo penal que estemos viendo, podemos además ver jurisprudencia. Bien, o solamente tocar jurisprudencia. Bien, entonces, ese va a ser un componente que en los tipos penales a veces vamos a tipo penal, en un segundo aspecto. En la mayor parte de los casos, sí vamos a tomar en cuenta la estructura del tipo penal. En los primeros tipos penales vamos a ver de manera casi completa el tipo objetivo y el tipo subjetivo. En otros tipos penales vamos a ver solo algunos elementos de acuerdo a nuestro avance ya. Por eso les decía, les voy a ir soltando, ¿verdad? Vamos a ver solamente algunos elementos del tipo objetivo, algunos otros elementos. Bueno, en el tipo subjetivo generalmente vamos a ver siempre los dos elementos. Bien, es muy importante esta parte
porque nos permite ya tener elementos esenciales cuando sucede un hecho, si tomamos en cuenta los elementos del tipo penal. Bien, si vamos recordando en la estructura del tipo penal, y han hecho ustedes un trabajito inclusive, podrían mencionar qué elementos específicos vemos dentro del tipo objetivo. Unos dos o tres pueden mencionar, cualquiera de ustedes. Creo que era el sujeto activo, sujeto pasivo y el verbo nuclear. Ya, muy bien, gracias María José. Esos son elementos del tipo objetivo. Bien, ¿alguien puede mencionar algún elemento del tipo subjetivo? ¿Quién quiere participar? Dolo, culpa, A ver, Daniel, dolo o culpa. Muy bien, ¿no? Esos son elementos del tipo subjetivo. Bien, entonces les decía que en nuestro estudio pues vamos a analizar la estructura del tipo penal en estos dos componentes. Y en los primeros tipos penales vamos a incidir más. Bien, luego, en relación al tipo penal, vamos a ver también, a veces se incluyen algunos elementos de culpabilidad en el mismo tipo penal, ¿no? No como elementos simplemente genéricos, sino específicamente hay a veces, por ejemplo, elementos que se establecen como semi-imputabilidad, es decir, una imputabilidad disminuida, ¿no? Entonces, puede haber algún tipo penal, entonces tendremos que ver ese elemento. O algunos tipos penales se refieren a la punibilidad, ¿no? Recuerden, hemos ido repasando, puede mencionar alguna condición objetiva de punibilidad o, perdón, es que estaba queriendo hacer ingresar a una de sus compañeras más. Bien, puede mencionarse alguna condición objetiva de punibilidad o en su caso también puede haber una referencia como excusa legal absolutoria. Entonces, en ese sentido, va a ser importante también que tomemos en cuenta lo que hemos ido repasando. Bien, bueno, luego también podemos hacer referencia al iter criminis, ¿no? En este estudio que hagamos, por eso hemos repasado, por eso les decía que es importante recordar iter criminis, autoría, concurso de delitos, porque en algunos casos vamos a ver si esa previsión es para un delito consumado, por ejemplo, ¿no? Si hablamos del iter criminis, o es un trato, o es un caso de un acto preparatorio, o puede ser también simplemente que esté en una fase intermedia como resolución delictual manifestada, en fin, ¿no? Entonces, o también podría ser que permita una tentativa, el tipo penal esté ya dando esa posibilidad. Entonces, es importante que tomemos en cuenta. Por otra parte, también será importante en algunos casos, pues, comentar si admite diversas formas de autoría, admite participación criminal como complicidad, por ejemplo, o no admite el tipo penal, va a ser importante. Y también respecto a lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Si ese tipo penal puede generar también un concurso con otros delitos o no puede dar esa posibilidad. Entonces, también por ello ha sido importante que repasemos, ¿no? Eh, luego, eso sería en cuanto a la estructura del tipo penal. Pero además les dije
que vamos a tomar en algunos casos alguna referencia con los principios limitadores del poder penal, ¿sí? Eh, no es que vamos a mencionar todos los elementos, o perdón, todos los principios que hemos visto el año pasado, ¿no? O que ustedes han visto en este caso con la doctora Daniela, sino vamos en algunos casos a ir relacionando con determinados principios que impliquen o que requieran cierta valoración para comprender mejor el tipo penal o por qué se ha dictado determinado tipo penal, ¿no? Entonces, si, si hacemos una rememoración de los conocimientos que el año pasado ustedes han ido adquiriendo, veremos que habían tres grupos de principios, ¿no? Unos que eran relativos al ilícito penal, es decir, a la conducta ilícita. Otro grupo de principios que se referían a la responsabilidad penal y un grupo también de principios que se referían a la pena, ¿no? A la aplicación de la pena. ¿Alguien podría señalar algún principio relativo al ilícito penal? A ver, vamos recordando. ¿Alguno de ustedes recuerda? Mencionar simplemente, a ver, no es necesario que lo expliquen. ¿Algún principio? ¿Recuerdan? ¿Nada? A ver, ¿qué les dice el principio de legalidad? ¿Sería un principio relativo a la conducta o no? Al ilícito penal, perdón. Al ilícito penal o conducta delictiva, sí, de manera general. ¿O alguien recuerda en qué consiste ese principio? A ver, también, para poder generar mayor recuerdo. ¿Nada? Lo que sí no me pueden decir que no han estudiado los principios limitadores del poder punitivo. Tampoco me pueden decir que no han estudiado el principio de legalidad, ¿verdad? Daniel, ¿recuerdas algo? Daniel, estás con problemas, creo, con tu internet esta vez. Al parecer nos escuchas, pero no te escuchamos muy bien a ti. Ya, sí, algunos de los principios relativos al ilícito penal eh, son el principio de exterioridad, el principio de legalidad, les decía, ¿no? El principio de exterioridad, recuerden, nos dice que para que el derecho penal pueda sancionar debe haber una conducta. El principio de legalidad, recuerden que parte de ese famoso aforismo, nullum crimen, nulla pena, sine lege. Ahora sí, ya recordaron todos, ¿verdad? No hay crimen, no hay justicia. Entonces, sí, Joel, ¿qué decías? No, no, me estaba acordando, doctora, perdón. Ya. Ese principio, pues, nos hace referencia a la estricta sujeción a la ley, ¿verdad? Entonces, no puede considerarse un delito si no ha sido dictado por el órgano legislativo. No puede haber una sanción si no esté establecida también en la ley que ha sido dictada por el órgano legislativo, ¿no? Ese es el famoso nullum crimen, nulla pena sine lege. No hay delito, no hay sanción sin ley previa, ¿verdad? Y de él se derivan varios otros principios también, ¿no? Tenemos el de taxatividad, el de irretroactividad de la ley penal, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, eh, en nuestro estudio, esta gestión, de tanto en tanto, vamos a ir recordando algunos de esos principios. En cuanto a los principios que excluyen o limitan la responsabilidad penal, ¿alguno de ustedes recuerda alguno de los principios? ¿Puede mencionar? ¿No? ¿No recuerdan tampoco?
Mm, van a tener que ir repasando algún momento, ¿De ¿sí? qué habla, doctora? Disculpe, no escuché bien. Decía que mencionen algunos de los principios relativos a la responsabilidad penal. Ah, puede ser principio de mm, culpabilidad, Ya, muy bien. Sí, el principio de culpabilidad, ¿no? Es uno de los principios relativos a la responsabilidad penal, ¿no? Nadie puede ser sancionado si no se ha establecido la culpabilidad del sujeto, ¿verdad? Si no se ha conformado la culpabilidad. Bien, ¿y algún otro principio relativo a la pena también, a ver, desean mencionar? El principio de proporcionalidad, doctora. El legalidad de las principio, penas. ya, el de proporcionalidad, el de legalidad de las penas, ya. Ah, bueno, estaba viendo que Daniel había enviado también un mensaje, ¿no? Hace un momento, sí, no se le escuchaba. Gracias, Daniel. Gracias a quienes están participando, ¿no? Entonces, sí son ejemplos de principios, ¿verdad? O son casos de principios que existen que limitan la aplicación de la pena. Entonces, esos principios también, pues algún momentito, revísenlos, repasen, porque en algún momento, pues vamos a mencionarlos. Bien. Y bueno, les decía además un último aspecto que vamos a ver dentro de esta metodología. Algunos elementos de política criminal, les había dicho, ¿no? Entonces, aunque no obviamente a profundidad, porque la política criminal es, claro, otra disciplina científica, sí tiene relación con el derecho penal, por eso vamos a tomar algunos elementos. Em, Aquí vamos a hacer referencia a algunas circunstancias históricas en las que se ha creado el tipo penal, el que estemos analizando. eh, a veces por las circunstancias del momento surgen nuevos tipos penales, ¿verdad? Luego también cuando recurramos tal vez a algún diagnóstico que se haya realizado o les piden en algún momento que busquen estadísticas, datos estadísticos sobre algunos delitos y también quizá algunos mecanismos podamos ver que emplea el Estado para la prevención o represión del delito, ¿no? Algunos mecanismos en particulares, en algunos casos, no solamente hablamos pues de privación de libertad, en la última temporada aún se habla inclusive de la justicia restaurativa, ¿verdad? Entonces, en algunos casos vamos a también ver ello. Bien. Entonces, esto sería en cuanto a la metodología que vamos a ir empleando, no sin antes siempre aclararles que no implica seguir en todos los casos estrictamente y aplicar todos estos pasos que estamos viendo, ¿no? O todos estos aspectos que estamos señalando, sino será de acuerdo a los tipos penales. Bien, ¿alguna duda sobre lo que les eh, acabo de señalar? Sobre la metodología. Nada. Bueno, entonces, hace rato les estaba mencionando que habíamos hecho un trabajito, ¿verdad? Sobre los elementos del tipo penal en una de las primeras clases. ¿Recuerdan en qué consistió ese trabajo? A ver, Sí, ¿quién quiere señalar? ¿Ya? A ver, tenemos dime. que señalar el concepto de los elementos objetivos del tipo. Ya, gracias María José. ¿Alguien más? Teníamos que, sí, dar unos breves conceptos, ¿verdad? Una breve conceptualización, un poquito recordando, repasando los conocimientos del pasado año sobre los elementos del tipo penal.
Em, lo que recuerdo era tanto del tipo objetivo como el subjetivo, o solamente les di sobre el tipo objetivo. María José, me has hecho un poquito dudar. A ver, cualquier otra persona vaya participando también. Doctora, si mal no recuerdo, era describir los elementos genéricos del tipo penal, tanto positivos y negativos. No, Natalie, esa era otra tarea, otra tarea. Esa fue la primera, ¿no? Pero o no sé si fue la segunda, ya me hace dudar también, pero creo que fue la primera y luego les di sobre los elementos del, del tipo penal. Unos son los elementos, recuerden siempre, genéricos del delito y otros son los elementos del tipo penal, ¿no? Entonces, el trabajo al que me estoy refiriendo es el relativo a los elementos del, del tipo penal. Esto, que los tenemos acá, ¿sí? Ya. Fueron en realidad los elementos tanto objetivos como subjetivos. Ese fue el trabajo, ¿no? Entonces, aquí los tenemos, bueno, prácticamente todos, no sé si alguno me falta. Sobre esto hicieron el trabajo, ¿no? Tenían ustedes que recordar qué consistía cada uno de estos elementos, a qué se refería, ¿no? Ese fue su trabajo. Bien, ahora vamos a ir un poquito precisando. Bien, a ver, vamos recordando con ustedes. El objeto jurídico, llamado también objeto inmaterial, eh, ¿qué es? ¿A qué se refiere? A ver, ¿cuál de ustedes quiere participar? Hicieron el trabajo, solo que han pasado ya algunas clases y posiblemente algo se les ha ido, pero sobre esto vamos a ir todo el tiempo trabajando. Así que ustedes tienen que dominar primeramente los conceptos y luego poder aplicar, ¿sí? Entonces, hablando de los conceptos, ¿qué es un objeto jurídico o inmaterial? ¿Quién puede señalar? Ya ahí hay una breve referencia también entre paréntesis, ¿no? O se suelen utilizar como sinónimos objeto jurídico, objeto inmaterial, bien jurídico protegido. Algunos autores inclusive dicen objetividad jurídica. ¿Mm? ¿Nadie? Parece que no hicieron el trabajo. Recuerden, recuerden. No, Robert, Doctora, ¿no es el, digamos, el bien jurídico que se daña en el delito? O sea, o que se busca dañar cuando se comete un delito. sí, pero ¿qué será que se busca dañar? Y Robert, estás teniendo cierta confusión con el objeto material, ¿ya? Estamos hablando del objeto jurídico. A ver, Joel, decías lo que se quiere dañar, pero ¿qué se quiere dañar? Sí, está bien, se quiere dañar, pero ¿qué en sí? ¿Qué se quiere dañar? El objeto jurídico, llamado también objeto inmaterial, bien jurídico protegido, u objetividad jurídica, eh, es el derecho, valor, interés que se protege, ¿sí? Claro, obviamente cuando se comete una conducta delictiva se busca dañar. Eh, Podemos señalar de otra forma, el objeto jurídico es el bien jurídico protegido, pero
vamos a lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es el bien jurídico protegido? Entonces, es el derecho, valor o interés que se protege, que el Estado otorga protección y que cuando se comete un delito, pues daña o busca dañar el sujeto. Bien, ese es el objeto jurídico. Ejemplo, ¿alguien puede dar algún ejemplo? La honra, La tal vez, vida, doctora. la La vida, vida. la libertad. Ya, muy bien, gracias por sus participaciones. Sí, la honra, la libertad, la dignidad. Sí, también aquí escribió Daniel, Danitza también, ¿no? Eh, bueno, Danitza está indicando otra cosa. Enseguida, a ver, hablamos sobre lo que dice Danitza. Entonces, sí, la salud, la vida, esos son bienes jurídicos, ¿no? Todos esos son ejemplos de bienes jurídicos. Entonces, no olvidemos. Y el bien jurídico es lo más importante, podríamos decir, ¿verdad? Y en nuestro Código Penal, pues está establecido en el título generalmente, ¿no? O en la mención del capítulo. Entonces, se agrupa en el Código Penal los tipos penales en función a capítulos y a títulos, en algún momento habíamos dicho, ¿verdad? Y el elemento que aglutina es precisamente el bien jurídico protegido, ¿no? Existe un bien jurídico protegido, por ejemplo, delitos contra la vida, ¿no? El bien jurídico protegido es la vida. Y para proteger esa vida existen varios tipos penales. Digamos, el homicidio, el asesinato, el feminicidio, el infanticidio, etcétera, etcétera. Bien, entonces todos están pues apuntando a proteger el, el derecho a la vida. Bien, ahora, antes de continuar, Danitza nos decía que no habría dado ese trabajo, que fue el examen diagnóstico. Me parece que hay una confusión, ¿no? Porque estoy consultando precisamente a nuestro auxiliar y él me confirma que les di ese trabajo sobre los elementos del tipo penal. A ver, quisiera escuchar a una o dos personas más. ¿Les di o no les di ese trabajo? Sí, sí, doctora. No, no, no. El esquema, pues, sobre los elementos genéricos. Una vez más les digo, eh, unos son los elementos genéricos del delito, como acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, y otros son los elementos del tipo penal, los que están ustedes viendo acá en la diapositiva. Entregaron en físico ese trabajo, ¿sí? Entonces quizá alguno que otro está confundiendo, ¿sí? ¿Es así? ¿Ya van recordando? Entregaron en físico, ya. Entonces, bueno, de todas maneras, es importante que esto repasemos. Yo estoy tomando en cuenta, claro, por el trabajo que ustedes hicieron. Después vamos a ir incidiendo sobre esto, ¿no? Pero lo primero es, pues, dominar un poco la conceptualización. Si sabemos en qué consiste, de qué trata cada elemento, entonces ya nos es más fácil identificar cuando veamos un tipo penal en particular. Bien, entonces, bueno, ya hemos hablado del objeto jurídico. Ahora, la conducta es importante dentro de un tipo penal. ¿A qué se refiere la conducta? ¿Qué es la conducta? A ver, primeramente. Doctora, la conducta consiste en una acción o también en una omisión realizada por una persona que se ajusta a la descripción de un delito señalado en el Código Penal o en el cuerpo de legal penal. Ya. Sí, la conducta. Doctor, Sí, ¿quién más quiere hablar? la Adelante. conducta, un aspecto importante es la conducta es una acción exteriorizada por el individuo, ¿no? Ya.
Gracias, sí, coincides también. Daniel nos está señalando lo mismo. La conducta sí es una voluntad que se exterioriza o voluntad exteriorizada, ¿verdad? Y esta conducta, pues sí tiene dos formas, ¿no? Es la acción y la omisión. Entonces, cuando analicemos en el tipo penal, ya en un tipo penal concreto, lo que vamos a buscar identificar es la forma de conducta, ¿ya? Pero siempre sabiendo que la conducta, ¿verdad? Es esa voluntad exteriorizada. Entonces, vamos a tratar de identificar si se refiere a una conducta activa o de acción o una conducta pasiva o de omisión. ¿Bien? Y por ello es importante ver en la estructura del tipo penal. Luego, a ver, vamos viendo, antes, nos queda poco tiempo. Mm, siempre salimos un poquito antes porque después tienen ustedes clase presencial, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, Sí, doctora, doctor. tenemos derecho comercial. ¿No? Entonces, bueno, ya cuando se corte el Zoom, ahí quedaremos. ¿Listo? Porque también no tuvimos casi el descanso, ¿verdad? Fue 3 minutitos. Entonces, mientras tanto, vamos avanzando. El resultado, ¿qué será el resultado? Siempre decimos, no es lo mismo conducta que resultado, ¿verdad? ¿Qué es el resultado? Es la consecuencia de la acción. La consecuencia de la acción. Ya, muy bien, la consecuencia de la acción. El resultado, ¿verdad? En la mayor parte de los tipos penales, pues el resultado es un resultado material, objetivo, se exige un resultado. Por ejemplo, en un homicidio se prevé un resultado, la persona tiene que estar muerta, ¿verdad? El resultado es la persona que muere, pero la conducta es matar, ¿verdad? No obstante de ello, hay alguno que otro tipo penal que no tiene resultado, ¿no? Eh, como por ejemplo los delitos de mera actividad. Esos no exigen un resultado, ¿no? Basta con la acción. Bien, entonces también ello debemos identificar. Si van teniendo dudas, participen, ya interrumpen. El sujeto activo, uno de los elementos más fáciles de identificar, ¿no? ¿Qué es el sujeto activo? Es la persona que comete el delito o infracción penal, tal vez. Ya la persona que realiza la conducta delictiva, ya que comete el delito. Sujeto activo, ¿verdad? Em, Podemos decir también que es el titular, de manera más precisa, el titular del bien jurídico protegido, ¿sí? Ah, perdón, me estoy confundiendo con el sujeto pasivo. Perdón, un lapsus, estaba viendo la hora que se nos va a cortar ya. El sujeto activo